Dragon Ball Z Kai, sí, otra vez. Lo sé, esta ya es la tercera ocasión en la que hablo de esta serie en el canal. Y aunque sinceramente pensé que no volvería a hablar de la misma en mucho tiempo, aquí estoy de nuevo. En esta oportunidad, me centraré en Z Kai con su doblaje latino y el cómo tuvo su fracaso en Latinoamérica. Como ya mencioné en mi primer video sobre esta serie, quiero dejar en claro que me estaré enfocando únicamente en los primeros 98 episodios, es decir, en lo que abarca hasta la saga de Cell y sin tomar en cuenta los capítulos finales. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos de una vez. Cloverway, representando lo mejor en animación japonesa. Para quien no conozca a esta compañía, Cloverway fue una empresa filial de Toei Animation, Japón, que se especializaba en la distribución de contenidos cuya propiedad intelectual pertenecía a dicha productora japonesa. Actuaba como intermediaria entre compañías niponas y el mercado americano, especialmente en Estados Unidos, en algunas ocasiones, México y Brasil. En general, Cloverway encargaba la mayor parte de los doblajes al español en México, principalmente a la empresa Intertrack, aunque también colaboró con Audiomaster 3000 y Producciones Salgado. En el caso de Brasil, la mayoría de sus proyectos fueron enviados a estudios como Alamo, DPN Santos o BKS. Durante varios años, Cloverway fue considerada una de las distribuidoras de anime más importantes del continente americano, proporcionando algunas de las mejores adaptaciones y doblajes en nuestra región. Gracias a su trabajo, muchas franquicias japonesas lograron gran popularidad entre el público latinoamericano, convirtiéndose en algunas de las más queridas hasta el día de hoy. Sin embargo, esta situación cambiaría en el año 2004, cuando Toei Animation decidió establecer su propia filial en el continente americano, bajo la dirección de Eduardo Lucio y Kenji Abato, con el objetivo de distribuir directamente sus producciones. Inicialmente, la oficina fue inaugurada en Los Ángeles, California, en 2004, y posteriormente, en 2006, comenzaron operaciones en Latinoamérica. Como consecuencia, las licencias de Toei que anteriormente estaban en manos de Cloverway fueron transferidas a esta nueva sucursal. Además, Toei acusó a Cloverway de haberle causado serios problemas financieros, lo que precipitó el cierre de sus operaciones en Hispanoamérica en agosto de 2007. Desde entonces, la filial de Toei en América Latina asumió completamente la distribución de sus productos en la región. No obstante, es bien sabido que esta nueva administración ha enfrentado diversos problemas a la hora de licenciar y distribuir sus series en el mercado latinoamericano. Esto ha provocado que algunas producciones de gran éxito internacional fracasaran en las pantallas de nuestra región, pero eso es un tema que abordaremos más adelante. La serie fue anunciada para Latinoamérica a finales de 2010 y, en el caso de México, se envió a Candiani David Studios, estudio donde Toei ya había mandado varios de sus proyectos como One Piece de Four Kids, para su doblaje, bajo la dirección de Hiroin Dayan. Inicialmente, Toei Animation deseaba, al igual que en el resto del mundo, contar con el elenco original de voces. Sin embargo, cuando los actores de doblaje fueron contactados, Eduardo Lucio ofreció un presupuesto que ni siquiera alcanzaba una quinta parte del presupuesto que Cloverway había destinado al doblaje original de Dragon Ball Z 10 años antes. Varios actores solicitaron que se respetara el mismo acuerdo económico con el que se grabaron las series anteriores, es decir, un pago fijo por episodio, independientemente de la cantidad de diálogos. Sin embargo, al no contar con el presupuesto necesarios para cubrir ese pago, muchos de los actores más emblemáticos rechazaron participar. Entre ellos, Mario Castañeda, Goku, Bardock, Carlos II, Piccolo, Kamisama, Mr. Popo, René García, Vegeta, Laura Torres, Gohan, Ricardo Gilla,
Kai Osama, Dr. Brief, Kiwi, Gurdo, Androide 19, tampoco fue posible contar con José Luis Castañeda, Napa, Borter y el Dr. Gero, ni con Sergio Bonilla, Trunks, Is, ni con Jesús Colín, Maestro Rossi. En los dos últimos casos, José Luis Castañeda y Jesús Colín estaban completamente retirados del medio, mientras que Sergio Bonilla ni siquiera fue contactado para este doblaje. Por otro lado, Gerardo Reyero, quien originalmente prestó su voz a Freezer, únicamente grabó las risas del personaje en el primer episodio de las retransmisiones. Finalmente, por motivos personales, no pudo retomar el papel para el resto de los capítulos. En cuanto a Brasil, se anunció que el doblaje se llevaría a cabo en el estudio BKS, con la dirección de Luciana Baroli y Marcia Gómez, y no en Álamo, estudio que se había encargado del doblaje de Dragon Ball y Dragon Ball Z y que aún seguía en funciones en ese momento. Cabe destacar que BKS atravesaba serios problemas laborales, lo cual perjudicó su reputación. Esto provocó que varios actores rechazaran participar en el proyecto, entre ellos Alfredo Rollo, Vegeta, Luis Antonio Rogue, Piccolo, Carlos Campanile, Freezer. Otros actores, como Fabio Tomasini, Kami-sama, nunca fueron contactados, y algunos no estuvieron disponibles por distintos motivos. Marcelo Campos, Trunks, estaba ocupado con otros proyectos, mientras que Joao Batista, Cell, había fallecido, por lo que fue necesario encontrar un reemplazo. Adicionalmente, Toei Animation envió para el doblaje la versión censurada producida por la ya conocida distribuidora estadounidense. Buenas, acá el Sebaso editor con otro avatar y escribiendo esto en la madrugada, donde, me gustaría hacer una pausa y explicar un poco más esta parte y corregir algo que yo había dicho en mis dos vídeos anteriores de Z-Kai. Déjenme explicarles cómo está la situación. En mis dos vídeos anteriores, tanto yo como varias personas dimos por hecho que los responsables de la versión censurada de Dragon Ball Z-Kai para televisión habían sido Ocean Productions, ya que aparecen acreditados en el ending de la versión transmitida por Nicktoons. Sin embargo, hay un detalle importante. En la versión emitida por el canal Teshiragoyu, Ocean Productions no figura en los créditos, a pesar de que dicha versión se basa en la de Nicktoons, ya que ambas comparten el mismo nivel de censura y escenas redobladas. Esto sugiere que quienes realmente realizaron la censura de esa versión de Z-Kai fueron Funimation, al ser los propietarios de los derechos de licencia y distribución de la serie. Lo que Ocean hizo, en realidad, fue encargarse de colocar los textos de los títulos y los créditos específicamente para la emisión en Nicktoons, utilizando el material previamente censurado proporcionado por Funimation. Por esa razón, en la versión de Teshiragoyu pueden observarse diferencias, como el tipo de fuente utilizada, ya que no fue diseñada por el mismo equipo. En conclusión, la versión para televisión de Z-Kai fue realizada directamente por Funimation. Ahora que todo eso ha quedado aclarado, continuemos con el video. Diseñada para su transmisión en canales infantiles de Estados Unidos. Esta versión contenía sangre retocada, pintada de negro, escenas recortadas y versiones abreviadas de los temas de apertura y cierre. Esto contrastaba con lo que ocurrió en la mayoría de los países, donde se utilizó la versión japonesa, ya fuera con los guiones originales, adaptaciones de Funimation, o versiones sin cortes para distribución en formato físico. Curiosamente, aunque el doblaje en español latino se basó en la edición en inglés, el caso del portugués fue distinto. La traducción realizada por Marcelo del Greco utilizó como referencia el manga original de Akira Toriyama, logrando un guión mucho más fiel al japonés, especialmente si se compara con la adaptación en español latino e inglés. Vegeta, ¿qué pasa contigo? Dime cuál es su poder de pelea. Es de más de 9000. Vegeta, afinal, quanto é o poder de luta do Kakaroto? É superior a 8000. Se presume que la decisión de utilizar la versión censurada como base para la edición latinoamericana de Dragon Ball Kai obedeció a un interés estratégico por parte de Toei Animation, que buscaba vender la licencia a Televisa y Turner, como ya había ocurrido con One Piece de 4Kids, para su transmisión por Canal 5 y Cartoon Network, respectivamente. Bajo esa lógica, la censura facilitaría la negociación con televisoras, que operan bajo estándares de contenido infantil. Finalmente, debido a que se tomó como base la versión estadounidense, gran parte del nuevo elenco en México y Brasil fue seleccionado siguiendo los perfiles vocales de los actores en inglés.
Por esta razón, personajes como Goku y Bardock no comparten la misma voz en el doblaje latino, a diferencia de lo que ocurre tanto en la versión japonesa como en el Dragon Ball Z original en español latino, donde ambos personajes sí tenían la misma voz. Ya viene Dragon Ball Z Kai. El 4 de abril de 2011, Dragon Ball Z Kai se estrenó por Cartoon Network sin ningún tipo de publicidad. Sin embargo, tras la emisión de 17 episodios, la serie fue retirada del aire. Tal como mencioné en mi primer video sobre Z Kai, esto se debió al escándalo relacionado con la banda sonora compuesta por Kenji Yamamoto, lo que obligó a enviar toda la primera tanda de capítulos a mezcla de audio para reemplazar la música por la utilizada en Dragon Ball Z. En agosto, la serie regresó al canal retransmitiendo los episodios que ya se habían emitido antes, ahora con las pistas musicales corregidas y tiempo después, comenzaron a transmitirse los nuevos episodios. En los meses siguientes, el programa fue emitido en varios horarios, incluyendo el clásico horario de las 6 p.m., franja en la que originalmente se transmitió Dragon Ball Z. Sin embargo, en enero de 2012, la serie fue relegada a un horario de mierda, siendo emitida a las 2:30 de la madrugada. En cuanto a la recepción, tras su lanzamiento se generó una fuerte ola de acoso y rechazo, dirigida no solo al doblaje, sino también a los nuevos actores y especialmente al director. La mayoría de estas críticas provenían de supuestos fans que, sin conocimientos sobre la industria del doblaje, desataron su toxicidad simplemente por el cambio de voces, sin ofrecer argumentos ni mostrar respeto. Pese a esta reacción negativa, en noviembre de 2011, Turner adquirió la segunda tanda de episodios, del 55 al 98, para continuar su emisión en Cartoon Network. No obstante, Irwin Dayan, quien había dirigido el doblaje de la primera parte, decidió renunciar la dirección del doblaje debido a que le ofrecieron un pago inferior al de la temporada anterior. Aún así, por solicitud de Patricia Acevedo, quien asumió la dirección tras la salida de Irwin, decidió mantenerse en la serie para seguir interpretando a Dende. Adicionalmente, aunque se intentó contactar a Ricardo Brust, voz de Cell y Mr. Satan, y a Enrique Cervantes, Androide 16, Toei Animation, sin intención de aumentar el presupuesto, exigió mantener al mismo elenco base de la temporada anterior. También pidió expresamente nuevas voces para todos los personajes debutantes en esa saga, lo que llevó a un reemplazo completo del reparto para esos personajes. En abril de 2012, se estrenó la saga de los androides, nuevamente en el poco conveniente horario de las 2:30 am. Sin embargo, en mayo del mismo año, la serie fue trasladada al mediodía, 12:30 p.m., y así, Dragon Ball Z Kai continuó siendo retransmitida en Cartoon Network con múltiples cambios de horario, mayormente durante la madrugada, hasta junio de 2017, mes en el que fue retirada de manera definitiva de la programación del canal. En junio de 2012, tras el fracaso comercial de Dragon Ball Z Kai y las millonarias pérdidas que esto generó, Eduardo Lucio y Kenji Ebato fueron removidos de sus cargos dentro de la filial latinoamericana de Toei Animation. Y a partir de entonces, la dirección de la empresa quedó en manos de Hiroyuki Kinoshita e Irija Azuma, quienes asumieron la gerencia general de la filial de Toei. Además, se designó a Viviana Reyes como responsable del área de ventas y relaciones públicas, posición que anteriormente también estaba bajo la responsabilidad de Eduardo Lucio. Además de todo esto, Irwin Dayan, debido al acoso que recibió por parte de los fans al ser el director de la serie, decidió dejar al personaje de Dende, dejándolo de doblar desde Dragon Ball Z, la batalla de los dioses hasta la actualidad. Entonces, ¿quién fue el verdadero responsable de todo esto?
La respuesta es simple, la propia Toei Animation. Al optar por traer una versión censurada y no invertir lo suficiente en el proyecto para llegar a un acuerdo con el elenco original completo, Toei terminó siendo directamente responsable del fracaso de Dragon Ball Z Kai en Latinoamérica. Si bien también se podría argumentar que Funimation tuvo parte de culpa al haber producido esa versión editada para el público estadounidense, al final del día, la decisión final recaía en Toei. Es muy probable que Funimation jamás tuviera la intención de que esa versión saliera de Estados Unidos, pero fue Toei quien optó por distribuirla en nuestra región. Seguramente, si se hubiera traído la versión japonesa original o al menos la edición sin censura de Z Kai, nos habríamos evitado muchos problemas. Y con eso acabamos este video. Ahora sí, espero no volver a hablar de Dragon Ball Z Kai en un buen tiempo, o eso quiero pensar. Espero que les haya gustado este video, y esto ya se la saben. Si tienen información adicional que pueda complementar lo que he mencionado, o si notaron algún error en el que la haya cagado con algo, me encantaría leer sus comentarios. Nos veremos pronto, eso espero, chau chau.